Hey, hola a todos, mi nombre es Johnny Rivera y junto con mi esposa Gloria ayudamos a dirigir la iglesia central de Jersey. También tenemos el privilegio de servir como la pareja que dirige la familia a nivel regional. Y estamos muy agradecidos de la familia de iglesias de Nueva York y Nueva Jersey. Estamos muy agradecidos por el esfuerzo que se ha realizado para examinar este tema tan importante como comunidad. A medida que continuamos, queríamos tomarnos un momento para revisar lo que se ha cubierto hasta el momento. Tenemos el privilegio de escuchar a hermanos y hermanas asombrosos hablar y enseñar sobre algunos temas y pasajes bíblicos muy desafiantes que los académicos han estado debatiendo durante siglos. Y aprecio a los hermanos y hermanas que dedicaron tiempo de investigación y luego compartieron con nosotros después de mucha oración y liberación. Ahora tenemos la oportunidad de discutir esto. Comenzamos el taller esta mañana hablando sobre el proceso y los temas que nos propusimos cubrir a través de este taller. Echamos un vistazo breve a la historia de nuestra iglesia y cómo ha evolucionado el papel de la mujer a lo largo de los años en nuestra comunidad como iglesias. También hablamos sobre la idea de que somos hombres y mujeres creadas a la imagen de Dios. Y eso debería ser la perspectiva de ver a todas las personas. Fue genial recordar el verdadero significado de Elsa Conecto, que no somos solo asistentes, sino somos más, somos compañeras guerreras. También fue genial escuchar una perspectiva diferente sobre las escrituras, incluyendo Génesis 3:16, y la idea de que era una consecuencia específica para dos personas específicas. Había mucho que estudiar y considerar, que estoy muy agradecido por esa clase. También echamos un vistazo a las expresiones de género en la adoración y el contexto más amplio del juego, en las instrucciones de Pablo sobre la adoración. Fue útil para mí escuchar y ver la dificultad para comprender estos pasajes y cómo los eruditos han estado debatiendo estas escrituras durante mucho tiempo. El doctor Kinari hizo un gran trabajo al resaltar algunas de las dificultades en interpretar y aplicar uno de estos pasajes más controvertidos. También fue muy útil escuchar la diferencia entre las declaraciones culturales y transculturales en la Biblia. Por ejemplo, cubrirse la cabeza es cultural, pero ser respetuosa en la iglesia es transcultural. Hay mucho por hacer. Regresé y continué estudiando solo de esta clase y luego echamos un vistazo a los roles de género en el matrimonio y la familia. Aprendimos sobre el liderazgo del servicio y el liderazgo en el diseño de Dios para el matrimonio. Fue genial escuchar de los Cunningham y los Finiter compartir prácticamente cómo las escrituras han ayudado a formar sus propios matrimonios. Sabemos que han compartido mucha información y si eres como yo, es posible que te sientas un poco abrumado. Ten en cuenta que este video permanecerá contigo en el canal de YouTube para que puedas regresar y revise y continúe procesando y estudiando estas cosas que se enseñan en este taller. Tengan en cuenta que parte de aprender y crecer es desaprender. Algo de nuestro pensamiento limitado pasado cuando se trata de roles de género y su expresión en la iglesia. Y a veces podría ser aún más difícil desaprender para que podamos aprender adecuadamente. También debemos resistir la tentación de culparnos a nosotros mismos o incluso a otros por lo que no sabíamos. Y simplemente aceptar que nuestro discipulado es un viaje de aprendizaje de por vida. Nunca dejaremos de aprender y crecer si estamos siguiendo a Jesús. Antes de continuar con la próxima parte de nuestro taller, queríamos tomar un momento para hablar sobre la importancia de que todos los discípulos usen sus dones para la gloria de Dios. Escrituras como Romanos 12, versículos 3 al 8, nos dan una comprensión de lo que la Biblia nos pide en términos de compartir nuestros dones. En el versículo 3, la Biblia dice, la gracia que se me ha sido dada, les digo a cada uno de ustedes que no se consideren más altos de lo que deben. Más bien piensen con juicio sobrio de acuerdo con la fe que Dios les ha distribuido a cada uno de ustedes.
distribuir, porque así como a cada uno de nosotros tiene un cuerpo con muchos miembros y estos miembros no tienen todos la misma función, tenemos diferentes dones de acuerdo a la gracia dada a cada uno de nosotros. Si su don es el de profetizar, entonces profetiza de acuerdo con tu fe. Si es servir, entonces sirve. Si es enseñar, entonces enseña. Si es animar, entonces anima. Si es de dar, entonces da generosamente y hazlo diligentemente. Si es mostrar misericordia, hazlo con alegría. Para que podamos poner en práctica esta escritura de manera adecuada y efectiva, hay un par de cosas que queríamos mencionar y compartir con ustedes. Amén. Saben, hermanas, para nosotros los retos se pueden ver un poco diferentes. Para algunos quiere decir despertar nuestros corazones a la idea de dar más al cuerpo de Cristo. Porque después de todo, uno y cada uno de nosotros somos temerosos y creados maravillosamente y somos queridamente amados. Para otros quiere decir que somos impulsados a salir de nuestra área de comodidad y buscamos usar nuestros dones para honrar a Dios. Como hermanos, también debemos buscar usar nuestros dones para la honra de Dios. Sin embargo, como hermanos y especialmente como líderes de la iglesia y la región, debemos animar a nuestras hermanas y buscar oportunidades para que ellas usen sus dones. Como líder de la iglesia estoy comprometido a buscar e incluso crear oportunidades para que nuestras hermanas usen sus dones para la gloria de Dios. Y no sé ustedes, pero quiero experimentar la plenitud de Dios en el cuerpo de Cristo. Y no podemos experimentar la plenitud de Dios manifestándose a través de su pueblo si nuestras hermanas no están usando sus dones. Busquemos todos usar nuestros dones y honremos a Dios. Que Dios nos conceda sabiduría, paciencia y amor que se necesita para el camino por delante. Gracias por asistir a nuestro taller, Mujeres y Hombres Juntos para la Gloria de Dios. El Dr. Steve Canard se encuentra entre los presentadores. También estuvo muy involucrado en la planificación del taller de hoy y es uno de los autores del libro La Biblia y el Género, que es la base de este estudio. Desde que se grabó los mensajes de hoy, Steve se ha enfrentado al fallecimiento de su hijo Daniel. Expresamos nuestro más sentido pésame a Steve y Lee y también a la hermana de Daniel, Chelsea Novak, y su cuñado Rob Novak. Todos siguen estando en nuestras oraciones. Además, si tienen alguna pregunta sobre algo presentado hoy, por favor, no se comuniquen con Steve en este momento, sino que dirijan cualquier pregunta a los líderes de su ministerio. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra sección final, nuestra cuarta sección. En esta sección vamos a estudiar liderazgo eclesiástico y la autoridad eclesiástica. Primero definamos algunos términos que es eclesiástico. Quizá conozca la palabra griega eclesia, que significa iglesia, así que eclesiástico tiene que ver con el liderazgo eclesiástico de la iglesia. Significa iglesia. Así que podría preguntarte bien, Steve, ¿por qué no dice simplemente el liderazgo de la iglesia? Y es un punto justo. Pero la razón por qué la palabra eclesiástica es porque se usa en algunas de nuestras iglesias para diferenciar el liderazgo, que es el liderazgo de la iglesia, y de que tiene autoridad con los ancianos, los evangelistas y otro tipo de liderazgo, como líderes de charla bíblica, grupo de vida, líder de esperanza o líder de recuperación química. Pero hay que hay una diferenciación que se utiliza entre esos tipos de liderazgo en nuestra iglesia y como también se usa en la iglesia. Por la última, la distinguiremos el liderazgo eclesiástico y la autoridad eclesiástica. Otra palabra que debe abordarse es la palabra autoridad.
La palabra ha recibido una paliza en nuestra cultura estadounidense recientemente, pero es una palabra bíblica y se entiende su contexto adecuado. Dios es soberano sobre el universo, lo que significa que tiene autoridad sobre todo. Jesús es Señor y es amo y es gobernante. En Juan 5, 10 y 27 dice que Dios le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Tiene autoridad y sabe que es bueno. En su tiempo en la tierra Jesús tenía autoridad para perdonar los pecados, todavía tiene esa autoridad. También en Mateo 28 Jesús dijo que toda la autoridad en el cielo y la tierra se le ha sido dado y eso es bueno. Jesús calma la tormenta, echó fuera demonios, sanó a los leprosos, hizo que los ciegos volvieran a ver. Vieran como Él tiene ese tipo de autoridad para hacer milagros, Él también tiene autoridad para ayudarnos en nuestra vida hoy. ¿Y sabe qué? Eso es algo bueno. Y el Espíritu Santo es espíritu autoritativo. Es el Espíritu Santo que nos ha dado un libro de autoridad, la Biblia. Pablo lo recordó en Timoteo cuando a ti continúa lo que has aprendido, te has convencido, porque esas son las palabras que tú aprendiste y como desde la infancia has sabido todas las escrituras y te puede hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Todas las escrituras es de Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente equipado para toda buena obra. Y eso es bueno, tener un espíritu de autoridad. Y es bueno tener un libro de autoridad para guiarnos en la vida. La palabra autoridad también se usa en conexión con algunos de los líderes de Dios en el Nuevo Testamento. Los apóstoles tienen autoridad apostólica dada por Jesús y los llamó y le dio el nombre de apóstol. Jesús le dio autoridad para expulsar demonios, para curar enfermedades y dolencias. Y luego en Hechos 2, versículo 22, los apóstoles le dieron a la iglesia la doctrina de los apóstoles y debemos seguir la doctrina de ese apóstol y como discípulos hoy autoridad allí. Hay evangelistas. Pablo escribió a Tito que era un evangelista de Grecia y dijo, declara esta cosa, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. En esta de Tito 2, versículo 15. Además de esto, no tiene mucho valor en estos días. Pero dice el Nuevo Testamento que los poderes gobernantes gobiernan con autoridad. De hecho, Romanos 13, versículo 1 y 2 dice que este es Pablo, que tiene persona, está sujeta a la autoridad de gobernante, porque no hay autoridad sino de Dios. Y esa autoridad que existe ha sido instituida por Dios. Por lo tanto, que resiste la autoridad, resiste lo que Dios ha dispuesto. Ahora, en todo este contexto, autoridad no es mala palabra, es como la autoridad que se manifiesta, es bueno o malo, pero la palabra sí es neutral. En el Nuevo Testamento también se usa a menudo de una manera excelente, pero es porque necesitamos mantener a Jesús enfrente de nosotros, porque nos demuestra cómo se ve la buena autoridad que lideró como un siervo líder. En Lucas 22, cuando estalló una disputa entre los 12 discípulos, ¿cuál de ellos eres el más grande? Jesús le dijo, los reyes gentiles señorean sobre ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados buenhechores. Pero no así con ustedes, más bien el mayor de ustedes debe ser el más joven y el líder como él sirve. ¿Por quién es mayor? ¿El que está en la mesa o el que sirve? No es el que está en la mesa, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Lucas 22, 25, 27. Si alguien tenía el derecho de enseñorearse de la gente, era Jesús. Pero Jesús rechazó este estilo de liderazgo que dirigió sirviendo y espero que todos los líderes de la iglesia hagan lo mismo. Así que aunque algunas posiciones de liderazgo son señaladas como posición de autoridad, como los apóstoles o ancianos o evangelistas, incluso estos puestos deben ser conocidos como para servir a otro. Esa debería ser la cualidad de liderazgo en la iglesia. Los líderes deberán servir. Quiero describir 3 oficios eclesiásticos en la iglesia y estos oficios son oficios de autoridad. Primero, Jesús llamó y nombró
y dio apóstol a la iglesia para guiar a sus sirvientes líderes. La palabra apóstol significa enviado. Una misión que apóstolos capitales en la iglesia o en la Biblia, como los 12 que escogió Jesús para estar con él y para dirigir la iglesia después que él ascendió al cielo. Y hay casos pequeños como apóstoles que fueron enviados en misiones en la iglesia primitiva, en el primer capital, un apóstol que está en el oficio cristiático. Esos apóstoles tenían autoridad, como pueden ver por hecho de que la iglesia estaba dedicada a la enseñanza de las escrituras. Cuando los discípulos sembraron propiedades, pusieron el dinero a los pies del capitán de los apóstoles. Jesús escogió a 12 hombres para que fueran sus apóstoles. Después de la muerte de Judas, Bernabé se convirtió en un apóstol. Pablo era un apóstol. En estos hombres tenían autoridad apostólica, había un oficio eclesiástico en la iglesia y parece que todos estos apóstoles eran hombres. Así que puede preguntar, bien, ¿qué pasa con Junías, una mujer que Pablo menciona? En Romanos 16, versículo 7, Junías junto con Adrónico son descritos de esta manera. Mi paciente que estaban en la cárcel conmigo, ellos son provenientes entre los apóstoles y estaban en Cristo antes de que yo. Pero esto no dice directamente que Junías era un apóstol entre otras personas que pensaban esto. Frase destacada entre los apóstoles es que Junías y Adrónico simplemente eran conocidos por los apóstoles. Y dado que está en prisión con Pablo, es probablemente que fueran conocidos como apóstoles. Y esto es lo que Pablo quiso decir. Pero incluso si Junías fuera un apóstol, no significa que ser un apóstol en mayúscula, sino que podría ser un minúscula, simplemente con un enviado en una misión, lo que es más probable. En Andrónico y Junías fueron misioneros. Eso sería una posición eclesiástica. El texto no dice específicamente que Andrónico y Junías son apóstoles. Bien, ahora, el interpretar esa escritura tenemos que distinguir lo que se sabe, certeza, y lo que es menos cierto. Pues sabemos que por Jesús escogió a 12 apóstoles, que son todos hombres. Sabemos que es certeza que después de la muerte de Judas fue reemplazado por Bernabé, otro hombre. Sabemos que Pablo se consideraba a sí mismo un apóstol y podemos decir que esas cosas con certeza. Lo que podemos decir acerca de Andrónico y Junías de seguro es que no son apóstoles. Pasemos al anciano. El anciano es un supervisor en la iglesia. Los ancianos se basan en liderazgo y son pastores que ayudan a la iglesia. Como un buen pastor, como Jesús que estableció su vida por las ovejas. Los ancianos tienen un oficio eclesiástico en la iglesia, es un oficio de autoridad y sus clasificaciones se encuentran en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Y dice, y es verdad, si alguno desea ser un obispo, una noble función aspira. Ahora el obispo debe ser irreprochable, fiel a su esposa, moderado, autocontrol, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no dado a la borrachera, no violento, sino amable, no pendenciero, no es amante de dinero, debe administrar bien en su propia casa y ver que sus hijos obedezcan y debe hacerlo de una manera digna, pleno de respeto. Si alguien no sabe cómo administrar su propia familia, ¿cómo puede cuidar la iglesia de Dios? No debe ser un converso reciente o puede volverse engreído y caer bajo el mismo juicio del diablo. También debe tener una reputación con los de afuera para que no caiga en desgracia y en la trampa del diablo. Algunos argumentos que Pablo menciona son los hombres que están en estas clasificaciones debido a la consideración y cultura. Por ejemplo, las mujeres no fueron capacitadas para ser líderes en esa cultura. La cultura era patriarcal. Sin embargo, justo arriba de esta lista de clasificaciones, versículo 2:13, en recuerdo que en los documentos originales no había separadores de capítulos. Pablo se refiere a la creación. Para respaldar su argumento dice que Adán fue creado primero y luego Eva, a referirse al orden creado. Pablo basa su argumento en la creación de Dios, por lo que pide una aplicación universal. Aplicación de este pasaje también cuando Pablo se refiere a las clasificaciones para los ancianos en Grecia, también menciona solo a hombres, solo aplica a los hombres, así que
Tito 1, de 5 a 9 dice que la razón por la que te dejé en Grecia fue para que pudiera poner en orden lo que estaban sin terminar. Como te lo indiqué, un anciano debe de ser impredecible, fiel a su esposa, un hombre cuyo hijo crean y no estén abiertos a las acusaciones de ser salvaje o desobediente. Los que supervisan y administran la casa de Dios deben ser impredecibles en autoridad y no de mal genio, no violento y no seguir ganancias deshonestas, sino que deben ser hospitalarios para los que aman lo que es bueno, que es dueño de sí mismo, recto, santo, disciplinado. Deben aferrarse firmemente al mensaje fiel tal como ha sido enseñado para que puedan animar a los demás en la sana doctrina y corregir a los que se oponen. El papel del anciano es un oficio eclesiástico en la iglesia y es un papel de autoridad de siervo de Jesús. El papel es específico para los hombres. Los ancianos deben ser esposos de una sola esposa. El lenguaje que se usa en el contexto se refiere a los hombres. Incluso la referencia de los apóstoles y los ancianos reunidos en Hechos 15 para el concilio de Jerusalén se refiere a los hombres. Santiago, el medio hermano de Jesús, era un anciano en Jerusalén. De nuevo, lo que es cierto es que lo que es menos cierto es que los requisitos para ancianos se refiere a los hombres. Es cierto que las personas enumeradas y los ancianos en el Nuevo Testamento son hombres. Tercero, el papel de evangelista. Pablo le da a Timoteo el cargo de evangelista en 2 Timoteo 4, del 1 al 5, y describe la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que juzgue lo vivo y lo muerto. En vista de esa unión, el reino le exhorta solemnemente a proclamar el mensaje, sea persistente, sea el tiempo es propicio o favorable, desfavorable, convencer, reprender, animar con mucha paciencia en las enseñanzas. Porque viene el tiempo cuando la gente no tolerará la sana doctrina, sino que se van a seguir su propio deseo del maestro que le diga la novelería que pasa, y se apartarán de escuchar la verdad para desviarse, para extrañar. En cuanto a ti se refiere, sea sobrio, soporte sufrimiento, haz el trabajo de un evangelista, lleva a cabo tu ministerio plenamente. Ahora, el papel del evangelista es una posición eclesiástica, es una autoridad, como se menciona anteriormente. Pablo le dijo al evangelista de Tiro: declara esta cosa, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Tito 2:15. Los evangelistas son líderes siervos que deben animar a su pueblo, pero también deben reprender y aprobar. Esta palabra tiene un tono de autoridad detrás de ella. En la iglesia primitiva veamos evidencia de que hombres sirviendo como evangelistas, por ejemplo, Timoteo, Tito y Pablo, que se basan en estos pasajes, las autoridades eclesiásticas. La iglesia era primero de todos los apóstolos, luego habían ancianos, evangelistas, hasta que ahora que podemos determinar todo esto, cargos eclesiásticos estaban asociados a hombres. Pero ¿qué pasa con los diáconos? Los diáconos es una categoría diferente. ¿Por qué? Bueno, la palabra diácono como siervo, el papel de diácono no tiene autoridad eclesiástica. Los diáconos no proporcionan doctrina a la iglesia, no supervisan los asuntos de la iglesia, no reprueban ni reprenden como los evangelistas. Nunca se ha mencionado que tenían autoridad. Tienen un oficio eclesiástico que sirve a la iglesia y atienden a sus necesidades. Son líderes, pero no tienen autoridad de un anciano. Las clasificaciones para el papel de diácono se encuentran en 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Donde Pablo escribe: de la misma manera los diáconos deben ser dignos de respeto, sinceros, no bebiendo mucho vino y no persiguiendo ganancias deshonestas. Deben aferrarse a la verdadera profunda de la fe con conciencia. Primero deben ser probados y luego, si no hay nada en contra de ellos, que sirvan como diáconos. De la misma manera, las mujeres también pueden ser traducidas a las esposas. Deben ser dignas de respeto, no maliciosas, sino no sobrias, confiable en todo. Diácono debe ser fiel a su esposa y debe administrar bien a sus hijos y a su hogar. Hay 8 requisitos para los dos diáconos mencionado aquí, incluyendo debe estar casado con su esposa. Esto implica que los diáconos eran hombres. El lenguaje que se usa se refiere a los hombres.
Ahora, las mujeres se mencionan en el versículo 11, tienen 4 calificaciones. Sin embargo, la palabra mujeres también se puede traducir como esposa y parece que esta clasificación se aplica a las esposas de los diáconos. Tal vez también sea a las esposas de los ancianos. Sin embargo, Pablo no parece referirse a las mujeres como diáconos. En este pasaje, Romanos 16:1, Pablo menciona a Fibi a la iglesia en Roma y escribe: les recomiendo a nuestra hermana Fibi, una diácona, y también pueden traducir como siervo o sierva de la iglesia en Sangría. La palabra para diácono también puede ser traducida como sierva. Aquí ciertamente hay muchas mujeres en la iglesia que son líderes de servicio y merecen nuestro elogio. Pero decir que Fibi era diácono como los diáconos mencionados en el 1 Timoteo 3 es menos cierto. Los requisitos para los diáconos en 1 Timoteo 3 parecen aplicarse a los hombres. Ya que el papel de los diáconos no es un oficio eclesiástico, entonces no creo que debemos ser demagogos en este punto particular. Pero si leemos la Biblia directamente, entonces podemos ver esto. De nuevo, dado el rol, no es un rol eclesiástico autoritario. Parece haber mucho espacio para que los ministerios decidan a quién desean reconocer como diáconos en el ministerio. Si hay ancianos en la iglesia, entonces los ancianos necesitan estar involucrados. Me está diciendo, antes de terminar, permítame mencionar algunos otros ministerios basados en dones en la iglesia. Por ejemplo, en Efesios 4, 11 al 13, Pablo describe los dones que Dios que fueron que algunos serían apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, algunos pastores y maestros, para equipar a los santos para la buena obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y reconocimiento del Hijo de Dios, a la madurez, a la medida de plenitud, estatura de Cristo. Ahora vemos que menciona nuestro todavía, pero este es un regalo de Dios que quiere que alguna persona use para su gloria. Sin embargo, el regalo viene de Dios. En Santiago 3, versículo 1 dice que no todos ustedes deben convertirse en maestros, hermanos y hermanas, porque saben que lo que enseñamos seremos juzgados con mayor severidad. Los hombres y mujeres pueden ser reconocidos como maestros en la iglesia. Si las mujeres quieren enseñar a una audiencia mixta de hombres y mujeres, deben ser decididos por el liderazgo eclesiástico de la iglesia. Pero que en los próximos años levantaremos muchos hombres y mujeres para que puedan en esta región de Cristo y de Nueva York. Y nuevamente también consideremos Romanos 12, versículos 4 al 8, porque así como un cuerpo tenemos muchas partes, no todos los miembros tienen la misma función, así que nosotros que somos muchos somos un cuerpo. Cada miembro está unido a todo y los demás tenemos dones diferentes según la gracia de Dios. Profecía, proporcionar la fe, ministerio, ministrar, el maestro enseña. El exhortador, exhortación, el generoso en la generosidad, el líder en la diligencia, es el compasivo en la alegría. Pablo enumera muchos dones que cuando trabajan juntos ayudan a la iglesia a ser saludable. Hay algunos dones en esta lista que no hemos mencionado, como el exhortador, el generoso, el líder compasivo. Si tienes estos dones, entonces utilízalos para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Imagina si todo el pueblo de Dios fuera a usar sus dones a su máxima capacidad. Imagina si la iglesia no solo alentara, sino que nutriera a sus miembros a usar dones. La iglesia es la luz del mundo, brillaría mucho más. Nosotros somos miembros de la iglesia, estrella y dioses cósmicos para cada uno de nosotros. Oro para cada uno de nosotros, hombres y mujeres, mujeres y hombres, que nos esforcemos por determinar los dones que Dios nos ha dado. Y luego cada uno de nosotros, mujeres y hombres y mujeres, usemos esos dones para su gloria, para la edificación de su pueblo. Hola. Soy Alfred Becker, uno de los ancianos aquí en la Iglesia de Cristo de Nueva York. Puedes llamarme Alf. En esta parte del taller, mi colega y yo, el anciano Larry Gregg, cubriríamos y presentaríamos las decisiones de los ancianos y líderes
de la Iglesia de Cristo de Nueva York y New Jersey, específicamente la pauta y los cambios dentro de nuestro ministerio basado en nuestros estudios de los cambios en la escritura que el centro de New Jersey ya ha implementado y muchas otras iglesias también lo han hecho. Pero antes de entrar en la pauta me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento y gratitud a todos ustedes por asistir a este taller. No solo por asistir, como dijeron San y Cynthia Powell al principio, por abrir sus ojos y sus corazones para ver el deseo y la voluntad de Dios para su estructura de la iglesia. Usted sabe que Romanos 12 nos brinda una muy buena guía en nuestro camino. Básicamente estamos eligiendo una mejor comprensión de la palabra y la voluntad de Dios sobre nuestra propia cultura y tradiciones. Cuando Steve habló sobre la agenda del principio, habló sobre esta transformación específicamente que comenzó con nuestra iglesia internacional en la década de los 90. Hizo referencia a la conferencia de mujeres y canciones que le dije, ojalá hubiera estado ahí, sonaba muy bien. Pero trajo una ola de cambio y esa ola continúa a través de lo que estamos haciendo aquí y completamente a voluntad de amor de Dios y unidad de Dios. Algunos de ustedes incluso recordarán que Jesús mismo desafió a las autoridades religiosas de su tiempo por su enfoque en las tradiciones y costumbres sobre los mandatos de Dios en el Evangelio de Marcos, específica en el capítulo 7, versículo 1 al 14. Vemos a Jesús llama fuertemente a los líderes judíos diciendo que sus enseñanzas no son de Dios, sino que reflejan tradiciones que le demuestran el daño y el peligro de seguir las tradiciones y costumbres humanas versus el mandato de Dios. Recordemos lo que Jesús dijo específicamente en Marcos 7, versículos de 7 a 8. Me adoraron en vano, sus enseñanzas son más que reglas humanas. Han dejado ir el mandato de Dios y te aferra a las tradiciones humanas. Hasta ese punto, este taller y las decisiones que Larry y yo presentamos se enfoca en dejar ir nuestros más de 100 años de la Iglesia de Cristo de la costumbre, basado en la tradición basada en el género y cambio, aferrarse al mandamiento de Dios y su voluntad. A comprender mejor su palabra, porque como dijo Pedro, estas son las palabras de vida eterna. Algunos oradores se han referido a nuestro liderazgo de género en Nueva York y New Jersey y comité de adoración, que nos reunimos durante 12 semanas, durante 30 horas en oración y discusión, y por cierto, son sin contar las horas fuera de nuestras reuniones en estudios, lectura y oraciones. Este equipo contaba con 9 discípulos, 5 mujeres y 4 hombres. Quiero ir a través de esa lista. Comenzaré con Connie Bean. La mayoría de ustedes probablemente la recuerdan con la directora financiera de la iglesia. Actualmente se encuentra en la iglesia central de Jersey de Cristo como esposa de un anciano, casada con Tommy. Shannon Smith estaba en el comité líder de liderazgo de mujeres de Syracuse, ahora conocida como la iglesia del Cristo. Representaba la iglesia del norte del estado de Nueva York. Aquí están los discípulos de la región de la iglesia de Cristo de Nueva York, de Larry Gray, anciano mayor, Allen McCaskey, líder ministerio de líder para la región de Manhattan, también conocida como la iglesia de Gran Manzana, Steve Aguaya, líder interino del ministerio para la región de Harlem, Leslie Madison, líder del ministerio como representando específicamente a este comité a los solteros y a los universitarios, Bobby Reeder, nuestro director financiero actual y gerente de la oficina de Iglesia de Cristo de Nueva York. Y finalmente, como anciano, estoy yo aquí con mi esposa Glenda Baker, representando a los esposos de ancianos de la Iglesia de Cristo de Nueva York. Esos son los discípulos que formaron el comité.
La mayor parte del tiempo y el estudio del comité se centró en las escrituras materiales preparadas en la Biblia y el libro de género por el libro de servicio de nuestro maestro de la Iglesia Internacional de Cristo. Al final de nuestras 12 semanas, en algún lugar en noviembre del año pasado, ofrecimos las consideraciones de pensamiento y unificado del comité en conjunto revisado la práctica de relación con el género para la familia regional o la iglesia de Nueva York y Nueva Jersey. Pues esto se presentó a los ancianos y esposas líderes de la congregación para su discusión de revisión y tomar decisiones. Y ahora Larry Gray, un amigo mío, como mencioné anteriormente, un compañero anciano, hablará sobre esta fase de nuestras actividades. En nuestro comité completamos nuestro trabajo. El siguiente grupo para mirar en este tópico fue los ancianos de la Iglesia de Cristo de Nueva York, familia y su esposa que están quienes son la Iglesia Central de New Jersey. Tommy Bean y su esposa Connie, Nelson Jiménez y su esposa Effie, Johnny Rivera y su esposa Glory Marr. Y por la Iglesia de Cristo de Nueva York, Al Berker con su esposa Glenda, Cedric Boa, su esposa se ha ido ahora a un lugar mejor, Kenny Finnery y su esposa Andy Mark Sanders, con su esposa Fiona y con mi esposa Mary Lowe. Pasamos varias horas en el transcurso de varias semanas discutiendo las conclusiones y recomendaciones que sugirió el comité. A medida que se le presentamos, queremos enfatizar que esta no pretende ser reglas o regulaciones, pero tal vez podría decir que se aflojaron la pauta que hemos seguido con respecto al papel de las mujeres. Nuestro como confraternidad siempre queremos estar dispuestos a volver a reevaluar y repasar temas que pueden haber sido demasiado influenciados por la cultura de la que vivimos. Como todos dijeron, reconocemos demasiada adherencia a la tradición y nos disculpamos por algunas de nuestras prácticas a menudo que han dejado a las hermanas sentirse desvaluadas. No poder usar sus dones en la iglesia, como Bobby mencionó en su lección. Que los hombres siempre están por encima de las mujeres. La mentalidad no se refleja en la vida de Jesús o en las enseñanzas de nuestro testamento. También queremos decir que algunas de las conclusiones que estamos presentando continúan siendo estudiadas y evaluadas. Estamos compartiendo lo que hemos acordado actualmente. Comenzaré mientras hablamos sobre estas diversas conclusiones. Gracias, Larry. Y como escuchan en todos los niveles de nuestra revisión, nuestra discusión, actividad de la iglesia, específicamente en el servicio de oración, como la oración, la lectura, las escrituras, el canto, el testimonio, el ofrecimiento de la comunión y el curso del servicio, no había una razón bíblica para restringir esto, para restringir a nuestra hermana en Cristo. En cambio, las escrituras indicaron que estaríamos en sintonía con la voluntad de Dios para su iglesia y escuchar más de las mujeres. Como lo describió Larry, avanzaremos con algunas pautas sobre el género en nuestras congregaciones. Comencemos en el lugar donde la mayor parte de nuestro trabajo como siervo de Cristo es hecho por la mayoría de los discípulos, donde nuestro trabajo colectivo, hombres y mujeres, no requieren autoridad eclesiástica, así que veamos actividades fuera de un servicio de oración, que se define mejor como dos o más que vemos en la Biblia. Pequeña discusión en grupo de estudio bíblico, en grupos pequeños con participación de con la comunidad y en la iglesia. La lectura de las escrituras, oración. Los hombres y las mujeres de adoración pueden servir de esta manera en esta área. Cuando observa las enseñanzas en este entorno, incluso ese solo uno a uno,
En esto está bien para los hombres y mujeres que estén capacitados o calificados bíblicamente, que entiendan la palabra de Dios, siempre cuando se tomen decisiones eclesiásticas que requieren autoridad eclesiástica. Como lo describió Steven, ahora como vamos a los roles específicos de apoyo de la iglesia, permítame decir que los hombres y las mujeres no solo pueden servir en estos roles, sino que sirven en estas funciones. Por ejemplo, miembros de la Junta actualmente, en la Junta de la Iglesia de Cristo de Nueva York, tenemos dos hermanas que sirven en la Junta y una ha estado allí, creo, durante 5 años. Observe nuevamente el área de liderazgo ministerial especializado. Hemos tenido mujeres que liderean esos roles, ya sea en Hope Metro o en el Ministerio de Niños. Esta es nuestra práctica. Ahora continuaremos con esa práctica en el área de liderazgo administrativo. Hasta hace poco hemos tenido 2 personas que son mujeres. ¿Me escucharon? Mencionar Connie Bean como la directora financiera anterior antes de Bobby. Ahora dirigiremos nuestra atención a los roles y actividades dentro del servicio de adoración. Comencemos con la predicación y las enseñanzas. En realidad entrega algún tipo de dirección eclesiástica y dirección que requiere ese nivel de autoridad. Entonces los hombres bíblicamente calificados pueden servir en esta área. Como mujeres y líderes del Ministerio de Mujeres, brindando información y conocimiento de estas áreas y actividades. Hablemos del sermón en sí mismo. Participando en el sermón, si son hombres o mujeres que pueden construir, lo harán tomar la dirección del maestro o predicador que está dando el sermón. Ofreciendo la comunión, las mujeres pueden servir en esta manera, un hombre a su lado en el escenario orando, leyendo las escrituras. Las mujeres pueden servir de esta manera, si un hombre a su lado en el escenario. Dirigiendo los anuncios, las mujeres pueden servir de esta manera, si un hombre a su lado en el escenario. Lo mismo para dirigir el canto en adoración, las mujeres pueden servir de esta manera, si un hombre a su lado en el escenario. Finalmente pasamos a los roles específicos dentro de la iglesia. Al papel de las ancianas ofrecen información y aporte a quienes tienen la área de este papel. Pero las calificaciones bíblicas son obviamente para un hombre, incluso para un hombre casado evangelista. Los evangelistas, líderes del ministerio de mujeres, ofrecen informaciones y conocimiento a los encargados de esta función en el Nuevo Testamento. Aunque sí vemos que los evangelistas, aquellos que se llaman específicamente evangelistas, son hombres. Un papel que con fines prácticos hemos creado en nuestra iglesia, el líder regional, un evangelista regional. Esos roles están siendo cumplidos por hombres, pero también tenemos un papel de líder del ministerio de mujeres. Y ella trabaja junto con los hermanos en nuestras regiones y muchas capacidades diferentes para servir a Dios y liderar a las personas. Otro papel bíblico mencionado en este papel diácono, en los hombres del Nuevo Testamento fueron reconocidos aparentemente de alguna manera oficial como siervo de la iglesia del diácono. Las clasificaciones en la primera de Timoteo 3 se refiere a los hombres porque, como Steve mencionó anteriormente en esta presentación, la palabra diácono se usa en el Nuevo Testamento. Se está discutiendo si esa debe ser un papel oficial reconocido por la iglesia, por las mujeres que pueden cumplir, o simplemente es una traducción de la palabra, lo que significa servidor. Porque el papel de diácono sigue siendo discutido tanto a nivel local en nuestra familia de la iglesia como en nuestra confraternidad. Ahora, Ali y Glenda concluirán nuestra discusión del día. Gracias, Larry, por terminar y las decisiones que se tomaron. Como notaron estos compañeros, por mi azar espiritual, estoy con mi esposa aquí en el comité de oración. Glenda, como una de las 9 discípulas
que lideró el género durante 12 semanas y 30 horas. ¿Cuáles fueron algunas de esas decisiones aprendidas de ese profundo estudio bíblico que compartieron? ¿Quiere compartir con ellos? Bueno, 12 semanas parece que fue mucho tiempo, pero a veces era difícil porque no era una lectura fácil, el libro de una lectura fácil en mi opinión. En realidad se sintió como algunas disertaciones o otras agrupadas y no creo que alguna vez me haya sumergido tan profundamente tratando de entender las escrituras en la forma en que lo experimenté, pero fue útil para ayudarme a comprender por qué la cultura en la que crecí espiritualmente en el área de la Bahía de San Francisco era un poco diferente a la cultura aquí y cómo las mujeres fueron incluidas en los servicios y me ayudaron a ver cuán importante es entender el contexto, cultura en la que se inscriben las escrituras es un problema de salvación. En realidad se trata de una comprensión más profunda de Dios y de creer y cambiar para ser como Jesús. Gracias por compartir eso. Diría que hubo algo que disfrutaste de este proceso de estudiarlo en comunidad que quizá desee compartir a sí mismo. Realmente disfruté conocer a las diferentes personas en el grupo y comprender cómo los demás realmente han hecho. Realmente me ha sumergido profundamente en el estudio de las mujeres en la escritura, más de lo que había hecho, y aprecié obtener de ellas su conocimiento. Aprecié solo el grupo, las interacciones y el intercambio, y esa parte realmente la extraño. Me gustaría que tengamos la oportunidad de hacerlo en grupo más pequeño. Eso fue realmente esclarecedor y también alentador para todos. Bueno, Es gracioso que tú digas eso. El doctor Steve Canard, al comienzo del taller de género, hizo un llamamiento significativo para todos los que trabajamos en esa estructura, en amor y comunidad, lo llamó unidad. Dijo que hablemos de tener conversaciones con gentileza y respeto. Y luego John McCaskey dijo algo similar. Dice que estamos en el cambio correcto, si es el camino del arrepentimiento respecto a rectitud a medida que avanzamos en nuestra oración final, que será pronunciada por Arlene McCaskey, el líder de la Iglesia de Cristo del Manzano. Le dejo con esta palabra de David en la Biblia, llamada David, un hombre conforme al corazón de Dios que creó en esta escritura. Nos da una idea del corazón. El Salmo 25 y los versículos 4 y 5. David le dijo a Dios: muéstrame tu camino, oh Señor, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad, enséñame. Creo que en esto son excelentes palabras para enfocarnos mientras nos involucramos en la comunidad como ustedes. Avancemos con el corazón de David, como dijo Sam Powell al comienzo de este taller de género. Tengamos todo un corazón de aprendices. Gracias. Qué oportunidad tan increíble de poder estar aquí estudiando la palabra de Dios juntos. Estamos tan agradecidos por aquellos que pusieron y usaron su tiempo precioso para igual preparar y presentar nuestro estudio. Por favor, únanse a mí mientras tanto que cerramos con una oración juntos. Padre en el cielo, estamos tan agradecidos por este tiempo de poder recordar quién somos enfrente de ti, como hombres y mujeres juntos aquí para tu gloria. Dios, estamos tan agradecidos por el hecho de las personas que invirtieron este tiempo precioso con oraciones fervorosas y estudios bíblicos profundos durante este proceso completo para poder poner estos estudios juntos. Dios, te agradecemos, Señor, porque la meta de este estudio ha sido para que nosotros entendamos claramente tu plan para nuestra participación en alabanza, liderazgo, nuestros matrimonios y nuestras iglesias. Y que el plan es para usar nuestros talentos completamente para traerte gloria y edificar tu iglesia, aun cuando continuamos a descifrar cómo esto se va a ver en los días que vienen. Dios, gracias porque cada uno de nosotros cargamos la imagen de Dios
Y nosotros como hombres y mujeres somos completos en nuestro reflejo de tu imagen y que cargamos esa imagen como un testigo a este mundo caído. Padre, ayúdanos a no tomar esto en vano, pero de completamente abrazar esta embajada. Padre, perdónanos en la manera en que hemos caído cortos en esta representación y perdónanos en la manera como nuestra cultura y nuestras tradiciones se han metido en las Escrituras y continúa de ayudarnos a ver las Escrituras de la manera como fue tu intención que las viéramos y como tú quisieras que las viviéramos, aun cuando el mundo está cambiando y ajustándose alrededor de nosotros. Y que encontramos qué alivio tan grande sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Y que aunque el mundo esté cambiando, Señor, en esa igualdad, tú puedes ministrar a este mundo que está cambiando por todas las generaciones. Ayúdanos a aplicar tu palabra en maneras como fue tu intención, que las aplicáramos para que avanzáramos el plan de tu reino. Señor, aún hoy, ayúdanos a no caer en ese piloto automático cuando viene a nuestra fe o ser víctimas de ese cuentico de hadas como el que aprendimos hoy, sino en vez de ser estudiantes de tu palabra, ansiosos de ver si lo que se nos enseñó hoy en las Escrituras fue igual como los bereanos en el libro de Hechos. Señor, por favor, danos paciencia y respeto para escucharnos unos a otros mientras cada uno de nosotros procesamos lo que aprendimos y lo ponemos en práctica. Señor, te oro que si hay algo que no descansa bien en nuestros corazones, que el Espíritu lo clarifique en pensamientos y oraciones y ayúdanos a encontrar consejería espiritual en la iglesia que nos ayude a lidiar con nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestros sentimientos y que últimamente nos revelemos en el hecho de que somos una iglesia que estamos comprometidos de caminar en paso con el Espíritu Santo y estar unificados en el corazón para este mundo perdido. Señor, ayúdanos a regocijar en nuestras diferencias y en la variedad de regalos y talentos y perspectivas que tenemos todos como una bendición para el cuerpo de Cristo. Que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte para fortalecer nuestra fundación espiritual y de aquellos que están alrededor de nosotros. Señor, te agradecemos por la paz que está disponible a nosotros cuando ponemos en práctica tu buen y perfecto deber. Señor, te agradecemos que en todas estas cosas tenemos a tu Hijo para mirar, a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Y te oramos todas estas cosas con corazones llenos de esperanza y expectativas en el nombre de nuestro Señor, nuestro precioso Jesucristo. Amén.